Bienvenidos a Caras del Éxito, el podcast oficial de Merit Student Review, una revista estudiantil. Un podcast creado por estudiantes para estudiantes, donde conectamos a los líderes de mañana con los desafíos de hoy desde un punto de vista hispano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Estamos en otro episodio más de Caras del Éxito, un podcast que está hecho para estudiantes de estudiantes, donde presentamos los problemas del día de hoy con los líderes del mañana. El día de hoy les habla Diego Calderón, soy nativo de Perú y el día de hoy tenemos una invitada especial y créanme que hoy día estoy cumpliendo mis sueños de poder entrevistar a alguien que yo admiro mucho. En este episodio tenemos a Silvia Viñas de El Hilo. Silvia, gracias por acompañarnos. Hola Diego, gracias a ustedes por invitarme y por esa bienvenida tan amistosa. Bueno, Silvia, ¿de qué? No te preocupes. Cuéntame un poco más de dónde eres, dónde resides ahora. Bueno, ¿de dónde soy? Es como una pregunta bastante difícil de responder para mí. Nací en Uruguay, pero cuando tenía 8 meses, llamaron a mi papá de presidente de misión de la misión Salta, Argentina. Entonces, ahí empezó como mi vida de nómada, cuando no tenía ni un año de edad. Entonces vivimos en Argentina, después volvimos a Uruguay por como 3 años y después decidimos irnos a España. Mi papá es español, pero se crió en Uruguay. Se fueron de España cuando él era muy chiquito. Y en España lo llamaron como 70. Entonces nos fuimos a Ecuador, al área de Sudamérica Norte en ese tiempo. Entonces siempre crecí como sintiéndome uruguaya, ¿no? Con mis padres me sale el acento y todo, pero también un poco española y como agarrando acentos, amigos, costumbres y mucho cariño de cada país en el que viví. Después de Ecuador fue Colombia, estuvimos en Salt Lake por un año y después Chile, donde finalmente conocí a mi esposo, pero sí, entonces es una respuesta muy larga para una pregunta muy simple, pero sí. Y ahora vivo en Londres, bueno, al norte de Londres, porque estamos aquí por trabajo. Después de que mi esposo hizo el MBA en BYU, le ofrecieron un trabajo acá y decidimos tomarlo. Wow, básicamente conoces el mundo y conoces las culturas pues mucho mejor que muchos de nosotros y me alegra pues que ahora te estableciste en Londres, donde hay una diversidad tremenda de diferentes culturas, no solo la hispana. Y pues bueno, Silvia, cuéntame un poco más acerca del papel que tú desarrollas en el podcast El Hilo. Bueno, yo soy la productora ejecutiva y copresentadora de El Hilo. Eso significa que, bueno, como copresentadora estoy ahí todos los viernes, escucha mi voz y hago las entrevistas. Y como productora ejecutiva, básicamente tengo que asegurarme de que el show salga cada viernes, de que las personas del equipo cumplan con su rol, ¿no? Para que como que todo pueda funcionar. Entonces hago un poco de todo, produzco, hago entrevistas, edito y también veo la parte como detrás de escena, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, estábamos teniendo una conversación sobre patrocinios, ¿no? Como ads que queremos poner en el hilo para monetizarlo de alguna manera. Entonces, no es solamente como lo creativo y editorial, sino también hay bastante como de management. Suena muy complejo pues se nota la calidad del hilo cuando uno escucha las entrevistas, incluso cuando se nota la calidad de sonido, el tipo de respuestas y según el tipo de respuestas se nota la preparación de las preguntas, es impresionante.
Pero, Gracias. claro, y nosotros, los que escuchamos el podcast El Hilo, nosotros conocemos a una versión de Silvia Viñas que es la periodista, que es la coproductora, pero queremos conocer a Silvia Viñas en la parte un poco más a fondo, y por eso me encantaría hacerte unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas cosas que te apasionan, algunos pasatiempos que tienes? Bueno, me gusta mucho correr. em, es algo que cuando era, cuando estaba en el colegio no me gustaba la educación física, como no estaba en ningún equipo deportivo, pero ya de adulta empecé a correr y me encanta y llevo muchos años haciéndolo. Es como cuando puedo despejar mi mente, escuchar un audiolibro o algún podcast. Y especialmente este año, que por suerte aquí en Inglaterra, a pesar de las restricciones, siempre hemos podido salir a hacer ejercicio, aunque sea por una hora. Y eso ha sido como clave este año de pandemia. También me encanta leer. Estudié literatura en BYU, literatura en español. Y entonces siempre estoy leyendo varios libros a la vez y escuchando libros también en audiolibros. Me gusta mucho la fotografía. Lamentablemente tengo cada vez menos tiempo para hacerlo, pero me gusta mucho eso también. Cuéntame un poco más acerca de cuáles son tus escritores favoritos. En español, ahora mismo estoy disfrutando mucho a una autora argentina que se llama Mariana Enríquez. Acabo de leer un libro de ella excelente. Eh, Me gusta mucho el chileno Alejandro Zambra. También hay una escritora que me encanta. Ella es también música, entonces si la buscan en Spotify van a encontrar su música. Se llama Rita Indiana. Tiene algunas novelas también, breves, muy buenas. Y en inglés me gusta mucho Sadie Smith, me parece buenísima. Y Gia Tolentino, que escribe para el New Yorker. Entonces escribe no ficción y escribe ensayos y es brillante. O sea, a mí me encantaría no solo escribir como ella, sino como tener su cerebro, ¿no? Es como súper inteligente y las cosas que escribe es como, sí, es buenísima. También me gusta mucho Roxane Gay, también de no ficción, que escribe perfiles increíbles. Se llama Taffy Brodesser Agner, creo que se pronuncia. Ella también es excelente. Hay muchas escritores y periodistas que sigo y que trato de leer como todo lo que sacan, ¿no? No, efectivamente, y me encanta que tengas una gran variedad de conocimientos de lecturas, porque usualmente con la vida tan ocupada que las personas que el día de hoy nos escuchan necesitan siempre constantes recomendaciones para poder encontrar nuevos libros. Así que Bien. hubo un episodio que me gustó mucho de Radio Ambulante, en el cual no recuerdo específicamente quién era el protagonista, pero él estaba hablando acerca de una noche de karaoke y me hizo pensar, si tú estuvieras en una noche de karaoke, ¿cuál sería esa canción que tú dices, ok, esta yo la canto? Sí, ese episodio me encanta. Lo hizo Luis Fernando, que es un compañero que yo quiero mucho y es talentosísimo. Entonces recomiendo que escuchen ese episodio, Noches de Karaoke, y todo lo que él ha hecho. Él también, como paréntesis, es como casi mi librero porque todo lo que él me recomienda leer es excelente. Ah, bueno. Pero bueno, creo que sería Ironic de Alanis Morissette. No sé, porque es como divertida, no tiene sentido porque los ejemplos que ella da no son de ironía, son como de mala suerte nada más. Pero no sé, pensé en esa, no sé por qué, sí, pero o si no sería como en español quizás como algo de Shakira antigua, ¿no? Como Shakira de los 90, como Shakira pies descalzos, sí,
que me encantaba esa Shakira cuando era chica. No, para qué buenos recuerdos. Y según tus listas de Spotify, lo que buscas en YouTube, como con qué tipo de música más te relacionas más. Esto es difícil porque cuando todos estaban haciendo esto de como al final del año, ¿no? De su Spotify, mostrando como en Instagram lo que más han escuchado, yo me fijé que me salía a mí y es muy triste porque tengo una hija que estudia violín. Ok. Y parte de su estudio es como escuchar mucho las piezas que tiene que tocar. Y usamos mi cuenta de Spotify para eso. Entonces, mi como number one artist era como Suzuki Violín 3, ¿no? Como lo menos cool del mundo. Entonces era como, ok, no puedo compartir eso. Pero aparte de eso, tengo como mis listas para correr, ¿no? De música para correr, que son muy variadas. Es como desde Red Hot Chili Peppers hasta, no sé, Destiny's Child, ¿no? Como hay de todo. Y música en español, obviamente. Y para trabajar, cuando no tengo que estar trabajando con audio, ¿no? Me gusta mucho escuchar música instrumental, ¿no? Como tener algo así. No puedo escuchar música con palabras mientras trabajo porque me distrae, Claro. pero sí me gusta. Hay muchos playlists buenos como de lectura o para trabajar que tiene como música instrumental, pero de muchos géneros. Y eso me gusta mucho escuchar, sí. Wow. Sinceramente, qué variedad. Y bueno, ya por otro lado del arte, ¿cuál es la receta o el mejor plato que te sale? Tú dices, esto yo me siento orgullosa cada vez que cocino. Las empanadas, pero estilo uruguayas, porque yo sé que como que cada país tiene sus propias empanadas, casi hay muchos países con empanadas y estoy casada con un chileno que tiene su propia empanada, que es muy diferente a la uruguaya, pero sí, es algo que hago y a todos les encanta y los alfajores de maicena también me quedan bien. Sí. Hermoso, literal, porque allá en Perú vivimos, amamos los dulces, especialmente también los alfajores. Y obviamente también tenemos nuestra empanada. Ahora que tú has pasado por diferentes lugares de la cultura hispana, ahora estás en Londres, conoces una gran diversidad de culturas, ¿cuál es tu tradición hispana favorita? Mm, yo creo que, o sea, algo que compartimos entre todos es esto de la sobremesa, ¿no? Y en general como la importancia que le damos a la familia y a los amigos y a pasar tiempo con ellos. Em, Especialmente la familia extendida, ¿no? No solo la familia con la que compartimos el hogar, sino los primos, los tíos, los abuelos. Y creo que eso es algo que he apreciado mucho este año, porque hace más de un año que yo no veo a mis padres, ni a mis hermanos, ni cuñados, ni sobrinos, ¿no? Entonces, esa, no sé si es tradición o es algo cultural que tenemos de juntarnos, ser muchos, ¿no? Y, no sé, cenar o almorzar, pero estar después 2 horas sentados en la mesa charlando de todo. Es como llega el postre y seguimos ahí y podemos estar toda la tarde y es como, bueno, es hora de merendar y seguimos ahí sentados hablando. Eso lo extraño mucho, un domingo, yo qué sé, después de la capilla, ¿no? Eh, y sí, eso lo extraño mucho y lo aprecio mucho y este año creo que por las circunstancias en las que estamos lo he apreciado aún más. Me imagino, y yo creo que para todos. Y de todos los lugares que he visitado, ¿cuál digamos que es tu vacación, unas vacaciones favoritas que tú recuerdas? Eh, yo creo que las vacaciones simples de estar en familia en la playa, ¿no? Ojalá en una playa en España, ¿no? Bonita y tranquila. Para mí como que el mar es un escape, ¿no? Es como algo diferente y me encanta.
Me encanta. Y me Sí. encanta que también resaltes lo simple. Mm, sí, creo que, como decía antes, este año especialmente como que me ha hecho apreciar esas cosas simples, ¿no? Como no necesito irme a un resort en no sé dónde, ¿no? Como con estar en un sitio bonito, tranquilo, con mi familia, estoy feliz. Wow, excelente. Bueno, ahora bueno, la gente se da cuenta que tú estudiaste aquí en BYU, ¿cuál es una de las cosas que más recuerdas del campus de BYU? Del primer tiempo, de cuando estaba ahí al principio, lo que más atesoro son las clases de literatura, especialmente, que me hicieron como enamorarme de la literatura en español, y los amigos que hice en ese tiempo también. Ya después casada, aprecié mucho que los profesores fuesen tan comprensivos, ¿no? Como es un sitio tan family friendly, ¿no? BYU. Eh, Eso atesoro mucho. Y después, cuando volvimos para el MBA de mi esposo, creo que esa fue mi parte favorita. Y yo no era estudiante, pero era como estábamos en una burbuja, pero en el buen sentido, porque todo, o sea, había muchas personas que tenían nuestra misma edad, hijos de nuestra misma edad, pasando por lo mismo, ¿no? Como el cohort que se crea de estudiantes del MBA y nos hicimos súper buenos amigos de otras familias hispanas que estaban ahí durante esos 2 años. Entonces, atesoro como ese momento de nuestra vida como familia y esos amigos que hicimos ahí que todavía siguen, no, estamos en contacto con ellos todavía y cuando vamos a Chile nos encontramos con los chilenos y como que sé que de ahí hemos hecho amigos ya de por vida, ¿no? Wow, qué lindo. Sí, Muy, muy lindo y me encanta que resaltes también la parte educativa también. sí. Pero bueno, yo creo que hasta este punto hemos conocido una Silvia Viñas que usualmente no se ve cuando escuchamos el podcast. Pero ahora me encantaría entrevistar a la Silvia Viñas que es periodista, productora. Y cuéntame un poco más, porque de repente la gente no tiene muy en claro cómo nació el hilo y por qué el hilo es una herramienta para el periodismo independiente. Bueno, el hilo nació porque, bueno, por varias razones. Habíamos hecho unos como experimentos en Radio Ambulante de producir episodios más urgentes en pocos días. Empezamos con el terremoto, un terremoto muy grande que hubo en México, ya no me acuerdo qué año, pero un terremoto muy grande que queríamos cubrir, queríamos como hacer alguna historia sobre eso, pero no sabíamos qué. Entonces se nos ocurrió hacer en pocos días un episodio con una historia que encontró nuestro diseñador de sonido que vivía ahí y voces de nuestros oyentes que están en México que nos mandaron mensajes como contándonos sobre su experiencia. Esa fue la primera vez que dijimos como, primero esto está bueno, como sale bien, ¿no? Es divertido y podríamos hacer más de esto, ¿no? Pero después siempre nuestro enfoque siguió siendo las historias más largas que producimos, investigamos por meses, ¿no? Y que después resultan en un episodio más largo, ¿no? De más de media hora o 40 minutos. Y después empezamos, bueno, Daniel Alarcón y Carolina Guerrero tuvieron una conversación con Eliezer Budasov, que es mi copresentador. Él en ese tiempo estaba en el New York Times en español y ya había salido The Daily del New York Times, ¿no? Entonces estábamos como, que estaría bueno hacer algo así en español, ¿no? Algo más noticioso y ya teníamos este episodio que habíamos hecho del terremoto y habíamos hecho otro episodio del mismo estilo sobre unos apagones que hubo en Venezuela. Eh, entonces sí, decidimos como, ok, llegó un momento que era como, ok,
hagámoslo, ¿no? Habíamos hecho esta encuesta que nos mostraba que nuestros oyentes, los oyentes de Radio Ambulante, solo escuchaban uno o dos podcasts más en español. La mayoría de los podcasts que escuchaban eran en inglés y querían más, ¿no? Querían más podcast en español. Especialmente más podcasts de calidad, más podcasts que llevasen como el sello de Radio Ambulante. Entonces empezamos a desarrollarlo eh, al, no sé, finales del 2018 ya era como, ok, esto va a pasar, empezamos a pensar en cómo sería y ya todo el 2019 fue desarrollarlo. Tomó bastante tiempo, pero sí, finalmente el New York Times en español cerraron las oficinas del New York Times en español, entonces ya no es como una producción con ellos, obviamente, pero queríamos hacerlo de todas maneras, con o sin ellos, ya teníamos el podcast desarrollado y fue como, ok, hagámoslo independiente y así somos ahora. Y me alegra haber tenido el apoyo de todos que dijimos como, no, vamos a hacerlo igual. No me imagino, porque usualmente cuando nosotros escuchamos como cómo se creó el hilo, ok, es como una rama de radio ambulante, pero no escuchamos como el otro lado de la historia, todo lo que pasó y verlo de una perspectiva diferente es impresionante. Y una pregunta que sí o sí quiero hacerte, porque obviamente para cada persona es muy diferente de lo que han escuchado de bien de radio ambulante, del hilo, de todas las historias que tú has producido. ¿Cuál episodio crees que ha influenciado más personas alrededor del mundo? Eso es difícil de responder, ¿no? Porque no hemos hecho una encuesta, ¿no? Como sobre eso. Pero yo espero, sinceramente, ¿no? Cuando estoy produciendo episodios, espero que los que más han influenciado son los que hemos hecho sobre, sobre personas que están pasando por cosas casi inimaginables, ¿no? Especialmente como los temas de inmigración, ¿no? En especial, yo he hecho un par de episodios sobre la experiencia de los jóvenes migrantes. Hay uno que se llama Recién Llegados, que hice hace varios años en Radio Ambulante, sobre una secundaria para estudiantes extranjeros que llegaron hace poco a Estados Unidos, que está en Oakland. Y ahí hablé con 3 menores no acompañados de Centroamérica y cómo se adaptaban a su nueva vida, ¿no? en California. Eh, y creo que ese episodio fue valioso porque estábamos contando todo desde su perspectiva, ¿no? O sea, se habla mucho en esa época especialmente, de todos estos niños no acompañados que estaban llegando a la frontera, pero es como, pero ¿qué pasa una vez que llegan a Estados Unidos y están viviendo en Estados Unidos y se tienen que adaptar a una vida, muchas veces, casi siempre sin sus padres? O con solo un padre mientras el otro padre sigue en Centroamérica, ¿no? A veces con padres que no han visto por años, colegio nuevo, idioma nuevo, todo eso. También otra historia de unas migrantes guatemaltecas que dijeron que fueron abusadas por un agente de CBP, ¿no? Customs and Border Protection, que es la agencia de seguridad más grande y de Estados Unidos, y también una de las más opacas, ¿no? Que es muy difícil obtener información sobre qué pasa y qué pasó con esa investigación. Todavía tengo FOIA requests que no me han contestado y han pasado años, ¿no? Entonces espero que esas historias tengan un impacto y que puedan mostrar la realidad que viven los jóvenes que tratan de llegar a Estados Unidos para tener una mejor vida. Me imagino, y es algo complicado que incluso
estudiantes internacionales no nos ponemos a pensar porque de una u otra manera estamos conectados con amigos, vemos podemos tener conexión con nuestros padres, pero jóvenes que han cruzado la frontera sin un teléfono celular, con coyotes usualmente, es muy complicado y es difícil ponerse en los zapatos, pero escuchar su Sí. perspectiva es hermoso. Y jovencitos, o sea, nosotros llegamos a BYU con 18 más, quizás 17, sí, no, pero estos son chicos de 14, 15 años o menos. Es súper fuerte, sí. No, definitivamente. Y gracias por cubrir esas historias que sinceramente cambian la perspectiva incluso de la vida de uno. Mm. Pero esa pregunta lleva a otra pregunta. Ahora, si le pregunto a Silvia, como Silvia la mamá, Silvia la esposa, Silvia no la productora del hilo, ¿cuál es el episodio favorito? Me gustó mucho hacer como todo el proceso de uno que se llama Las vidas de Marilú, que se trata de una mujer, o sea, es una historia loquísima, ¿no? Es una mujer mexicana que muy católica, ¿no? Creció muy católica y hasta pensó como en dedicar su vida al catolicismo y se convierte al Islam mientras está en México y conoce como de manera virtual a un hombre de Marruecos, deciden casarse y se mudan a España y empiezan a hacer su vida allí en Madrid, al sur de Madrid, y un día detienen a su esposo. Llegan a las horas muy tempranas de la mañana la Guardia Civil a detener a su esposo por cargos de terrorismo, ¿no? Y ella dice que no tiene ni idea por qué está pasando, tienen dos hijos chiquitos y tiempo después la detienen a ella también por cargos de terrorismo, ¿no? Entonces yo había visto como la noticia de que habían detenido a una mexicana en España con cargos de terrorismo y yo estaba como, wow, o sea, yo tengo que saber qué onda esta historia, ¿no? Me parecía loquísima. Entonces hablé con porque ella todavía estaba en la cárcel, y hablé con su hermano primero y me dijo en cuál estaba, ¿no? Para que a ver si yo le podía escribir una carta o algo. Al final nunca alcancé a escribirle, pero ella salió de la cárcel y la contacté y me contestó y por varios meses estuvimos hablando como por WhatsApp y después pude ir a conocerla en España, ¿no? Y pasé como 2 días con ella, hablando con ella me contó toda su historia y al final hice un episodio de 2 partes sobre su historia y en ese tiempo el esposo de ella, o sea, el esposo de ella estaba todavía en la cárcel y ellos tuvieron el juicio, entonces yo estuve ahí para el juicio, pude verlo todo, hablar con ella antes y después, ¿no? Tener sus reacciones, entonces me encantó hacer esa historia porque siento que me pude acercar mucho a ella, conocerla mucho y pasar mucho tiempo con ella. Y ha sido una de las experiencias como más enriquecedoras de reportaje que he hecho. Esa historia yo recuerdo que la estaba escuchando y me pareció tan interesante primero que una persona de una fe muy católica, Mm, bueno, según otra fe también muy diferente, que de hecho no es tan vista en la sociedad hispana, por desgracia, sí. y luego haya todo pues este revuelo de la parte legal, pero de alguna Mm, otra manera te abre otra perspectiva muy sí, diferente. sí, totalmente. Pero de todas las personas que tú has entrevistado, ¿cómo crees que las personas se sienten cuando tú las Mm, entrevistas? Porque su voz va a ser escuchada por millones de personas. sí, yo creo que es difícil como generalizar porque em,
para cada persona es diferente, pero creo que como periodistas es importante que estemos atentos a cómo se siente la persona sobre hablar, ¿no? Y sobre contarnos su historia. Como tenemos que pensar cuál es su motivación para contar su historia, ¿no? Hay personas que al comienzo no quieren que su voz sea escuchada porque, no sé, tienen miedo a represalias, ¿no? Porque es peligroso a veces contar tu historia. O porque tienen una historia muy difícil y simplemente no quieren estar recordándola. Eh, entonces a veces están muy nerviosos, no se sienten como seguros, pero también hay mucho agradecimiento, ¿no? Especialmente cuando contamos su historia de manera respetuosa, ¿no? Eh, por ejemplo, con esta historia de Marilú, estaba revisando mis WhatsApps con ella antes de esta entrevista y como spoiler alert, a ellos los absuelven. Sí, y me acuerdo cuando me lo contó, vi los mensajes y ella me dijo, o sea, yo le agradecí como por mantenerme al tanto, ¿no? Y porque me iba a mandar como el documento legal que mostraba que los habían absuelto. Y ella me dijo, contaste la historia cuando todos creían que yo era culpable y tu profesionalidad hizo que contaras la historia verdadera. Y yo, sinceramente, cuando estaba haciendo su historia, yo nunca supe si ella era culpable o inocente, ¿no? Como yo no era el juez, yo solo estaba contando su historia, ¿no? Pero ella estaba muy agradecida de que fuimos más allá de lo que se había contado sobre su historia en los medios, ¿no? Que en realidad fue una historia profunda y hablamos de ella y su familia y cómo ha sido toda esta experiencia. Entonces, eso para mí es súper enriquecedor, como tener esa respuesta. Cuando alguien que entrevistaste se siente agradecido, eso es como, ok, hice bien mi trabajo, ¿no? Nos pasó también en el hilo hicimos una historia en dos partes de un venezolano que por la pandemia, él estaba en Ecuador y por la pandemia decide regresar a Venezuela, caminando desde Ecuador. Eh, y sacamos su historia cuando estaba como en camino a Venezuela y después, meses después, hicimos como un follow-up y él también nos escribió súper agradecido, emocionadísimo, porque habíamos contado su historia, ¿no? Eh, entonces, eso para mí es muy valioso. Y sinceramente muchas gracias por rescatar esas historias que usualmente nosotros como audiencia no podemos preguntarle a cada persona porque pues no las conocemos, no tenemos ese alcance. Y personalmente pues te agradezco mucho por esta penúltima historia que hicieron, el CIR-COVID, de toda la situación que está pasando en Perú. Y como peruano te digo que los medios comunicativos en gran parte de Hispanoamérica tienen sus parcialidades, pero que ustedes lo hayan dicho tal cual son, es como que por fin alguien lo está diciendo en un maravilloso podcast. Y Gracias. así en diferentes oportunidades. Y bueno, este podcast de Caras del Éxito también se centra en la parte del cómo tú llegaste a... Y por eso me encantaría hacerte la pregunta de qué decisiones importantes te han llevado hasta este punto de tu vida. Sí, he estado pensando en eso, porque creo que es difícil como ver qué fue por una decisión que tomé y qué fue como suerte, ¿no? O estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero yo creo que hay tres cosas. Creo que primero, una decisión que tomé activamente fue cuando era jovencita, ¿no? Tenía 16, 17 años, fue seguir el consejo de mis profesores, que en la secundaria me dijeron que tenía talento para escribir y me animaron a hacerlo y a considerar estudiar periodismo. Yo soy la primera periodista de mi familia, no vengo de una familia de periodistas, entonces yo no sabía
o sea, aparte de lo que uno ve en las películas, que casi siempre no refleja la realidad, yo no sabía cómo era ser un periodista. Entonces empecé a considerarlo gracias a ellos. Y fue como que plantaron la semillita, ¿no? del periodismo. Después definitivamente la decisión de casarme con mi esposo Daniel. Nadie es perfecto, él no es perfecto, nuestro matrimonio no es perfecto, pero él me ha apoyado en absolutamente todo, ¿no? Y desde el comienzo, o sea, desde que nos volvimos mejores amigos y después empezamos a salir, él sabía cómo era yo, él sabía que yo tenía una ambición de tener una carrera y de hacer cosas, ¿no? Sabía que quería ser madre y esposa y todo eso, pero que también quería tener una carrera y él nunca me lo cuestionó, nunca se opuso absolutamente nada, ¿no? Ha sido un apoyo constante en todos mis viajes, mis días largos de trabajo. Nunca se ha quejado, nunca me ha dicho, hey, quizás deberías trabajarme. Nada, nada, absolutamente nada. Entonces, eso ha sido clave, porque sin eso yo creo que no estaría en la posición en la que estoy ahora trabajando como productora ejecutiva de un programa. Y la más reciente, pero que ya no es tan reciente, es haber postulado a la posición de pasante editorial para Radio Ambulante. Eso fue a finales del 2012. Y esa fue una decisión, no, o sea, ahora veo que fue buena, pero en ese momento no era el mejor momento para tomar esa decisión porque literalmente estaba a días de tener mi segundo hijo, o sea, ya estaba como en mi 9º mes de embarazo. Y mi hijo nació a finales de diciembre del 2012. Pero tomé la decisión de postular igual, porque sabía que era lo que quería hacer. Era como, no, yo quiero hacer periodismo narrativo en audio y ellos son los que lo están haciendo en español, o sea, no hay nadie más. En ese tiempo, ahora hay más, ¿no? Pero en ese tiempo eran los únicos, estamos hablando del 2012, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a postular a ver qué pasa. Y fue muy chistoso porque ellos te mandan como unas pruebas, ¿no? Y es lo que hacemos ahora como para ver qué tan bueno eres en fact-checking o en, ¿no? Cómo escribes o lo que sea. Y me acuerdo que para la segunda prueba, como me fue bien en la primera, y para la segunda le dije a Camila Segura, que ahora es la directora editorial de Radio Ambulante, y era con quien iba a trabajar directamente. Le dije como, te lo puedo entregar, no sé, tal día, porque el miércoles tengo una cesárea programada para tener a mi hijo. Y ella, por suerte, era mamá, ¿no? Entonces sabía muy bien, y Carolina Guerrero también era mamá, de hecho también estaba embarazada. Entonces estaban como, esta mujer está loca, ¿no? Como pero les gusté y me esperaron hasta febrero para que pudiese como tener a mi hijo y tener varias semanas de no tener que pensar en nada. Pero esa decisión que fue como bastante arriesgada, fue, o sea, no estaría acá porque, ¿no? Si hubiese dicho como, bueno, pero voy a esperar, ¿no? Un año, lo que sea, quizás no me hubiesen contratado porque en ese tiempo el proyecto era tan nuevo que tener experiencia en audio no era un requisito, ¿no? Muy importante porque todo era nuevo. Ahora alguien con mi perfil de ese tiempo quizás no lo contrataríamos, ¿no? Porque ahora hay más gente que tiene experiencia en audio en español. Entonces era como eso de estar en el lugar perfecto, en el momento perfecto, pero tuve que tomar ese riesgo al tomar esa decisión y cruzar los dedos y resultó. Me alegra bastante y vaya que uno pues entenderemos
cómo es la cuestión de los procesos si uno pues aplica a cualquier trabajo, pero estar embarazada. Y todos, no me imagino qué tan difícil habrá sido. Pero de todas las cosas que tú has alcanzado, bueno, yo supongo que pues tú has logrado el éxito. Yo te considero una persona muy exitosa. ¿Cuál es tu definición del éxito? Creo que cambia y va cambiando dependiendo de la etapa en la que estamos, ¿no? O sea, creo que si, por ejemplo, le fuese a preguntar a mis padres lo que es el éxito, ahora sería muy diferente a lo que me responden, lo que me hubieran respondido hace 30 años, ¿no? Entonces, quizás lo que se me ocurre es que el éxito es como estar en paz con quién somos, con lo que estamos haciendo y cómo nos relacionamos con los demás en este momento, ¿no? Porque creo que esas cosas, ¿no? Como se pueden transferir a cualquier etapa de nuestra vida. No, sí, definitivamente, definitivamente. Y obviamente también cambia también la persona, cambia la perspectiva, los lugares que la persona ha vivido, las Sí. experiencias. Y como pregunta final, para este entonces pues nos están escuchando diferentes personas de diferentes localidades. ¿Qué consejo le darías a toda esta audiencia mundial para poder alcanzar ese éxito? Yo creo que hay que definir qué es el éxito para uno mismo en este momento, ¿no? Y sobre todo, no dejar que como otros ven el éxito o como otros definen el éxito te influya demasiado, ¿no? Porque creo que esa es una barrera bastante grande, ¿no? Estoy siguiendo el camino que me va a llevar a lo que yo creo que es tener éxito, o estoy siguiendo el camino que otros van a decir, uy, sí, esta persona es exitosa, ¿no? Entonces creo que hay que aceptar eso primero, ¿no? Que quizás nuestra definición de éxito no es lo mismo que la definición que el resto tiene para nosotros, especialmente cuando somos jóvenes, ¿no? Y quizás crecimos y es como, ¿no? Nuestros padres, nuestra familia espera como tal cosa de nosotros y nosotros nos damos cuenta como, pero eso no me va a hacer feliz, eso no me va a llenar, ¿no? Y tener el valor de tomar ese otro camino y decir, yo voy a definir el éxito como, ¿no? Que como yo quiero y que coincide con quién soy, no con quién el resto quiere que sea. Y definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo porque muchas veces como jóvenes vemos que hay otra persona que está alcanzando cosas grandes y nosotros, ¿por qué no soy como él? ¿O por qué no soy como él? Y uno se desanima también. Sí, totalmente. Sí, o sea, todo es relativo, ¿no? Tú dices que yo he llegado al éxito, pero yo me cuestiono todos los días, ¿no? Y veo otras personas y digo, uy, no, me encantaría tener su carrera, ¿no? Entonces, todo es muy relativo y por eso creo que está bien mirar a los demás y ver su experiencia, pero darse cuenta que cada experiencia es única, es una mezcla de oportunidades, de privilegio, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? Como que muchas cosas tienen que caer en el lugar para que resulte. Y sí, es duro porque sí, esto del imposter syndrome, ¿no? Es súper común, yo creo, entre todos, entre la gente que se ve como exitosa o más o menos. Entonces, creo que esto de como estar en paz con uno mismo es lo más importante. Definitivamente, definitivamente. Y pues nos pasa a todos, o creo que tenemos ese síndrome de impostor, al menos en cierto grado, cierto porcentaje en cada uno de nosotros. Es creo que parte de la humanidad también. Silvia, muchísimas gracias por ese conocimiento, por las experiencias. Literalmente creo que todos nos hemos sentido beneficiados de que hayas podido compartir todo esto.
y muchísimas gracias. Si no te lo han dicho, yo te lo digo como estudiante de BYU y como hispano. Yo me siento muy orgullosa que representes a BYU y también a la cultura hispana. Es algo, lo mejor de dos mundos. Muchas gracias, en serio. Ha sido un placer charlar sobre todas estas cosas y es un honor poder hacerlo con mi alma mater. Así que mil gracias. A ti, dale, nos vemos. Nos vemos, gracias. Si desean acompañarnos y escuchar tips de profesionales y aprender cómo ser exitosos, suscríbanse en Spotify o iTunes buscando Caras del Éxito. También nos pueden encontrar en carasdelexito.com. No se olviden de compartirlo con sus amigos, familiares y otros conocidos. Si desean ser parte de nuestro equipo, pueden mandarnos un correo a msrpodcast@gmail.com. Los puntos de vista y opiniones expresados en este podcast no necesariamente reflejan las políticas o las posturas de Brigham Young University o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.